La conservación del medio ambiente es un elemento fundamental en materia forestal. No es concebible un desarrollo forestal en la medida que ese desarrollo afecta al medio ambiente de manera no sostenible. Es decir, el sector forestal es uno de los sectores más regulados en esta materia. Cualquier plantación mayor a 100 hectáreas solo puede realizarse en el Uruguay con una autorización ambiental previa otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ese plan a su vez tiene que estar aprobado por la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y, como les decía, el 80% de las plantaciones del país están certificadas por sellos internacionales que a través de auditorías periódicas confirman que ese desarrollo de la actividad forestal va de la mano con la conservación del medio ambiente, con el respeto por las normas laborales y demás normas que regulan la actividad en el país. La facultad, comenzó a realizar investigación en este tema a fines del año 98. Lo que se planteaba es que con el desarrollo forestal, donde en pocos años, se pasó de 45.000 hectáreas a casi 1 millón de hectáreas plantadas, ver cómo impactaba esa sustitución de pasturas naturales sobre los recursos naturales, aguas y suelos. En el estudio en La Corona, que es un poco donde estamos visitando, se encaró como estudio central o estudio principal entender los cambios en el ciclo hidrológico. Ese fue el estudio principal y para eso se instaló una serie de equipos que nos permiten monitorear el clima por un lado y el comportamiento hidrológico de una cuenca con campo natural en comparación con una cuenca forestada. Pero adicionalmente a esos estudios que son estrictamente hidrológicos, se han agregado un montón de otros estudios que ayudan en la dirección de perfeccionar la parte hidrológica y aportar otro tipo de información. Entonces, con Facultad de Agronomía se lleva adelante estudios de calidad de agua y calidad de suelos, donde se monitorea 4 veces al año los potenciales cambios que hay a nivel de suelo y de agua, tanto en cantidad como en calidad. También se lleva un control se hicieron relevamientos de fauna previo a la plantación y se mantiene un monitoreo bianual de los cambios en fauna. Lo mismo con flora, se hizo un relevamiento muy detallado de los distintos estratos donde se caracterizó frecuencia y abundancia de distintas especies de gramíneas y de otro tipo de pastos que habían, y se lleva un monitoreo de los cambios en ese sentido. Actualmente, si no me equivoco, hay más o menos 1 millón de hectáreas, en predios forestales, y de ese total de hectáreas habría 1/3 que no está plantado. Estamos hablando de cortafuegos, de áreas bajas, de lo que la gente a veces llama mugre, la mugre, que uno dice, ¿no? Los pajonales, araguatal. Bueno, esas áreas, estamos hablando de 1/3, que estamos hablando más de 300.000 hectáreas, son de vital importancia en términos de biodiversidad, porque ahí ocurre la mayor cantidad de especies y también ocurren especies RAE. RAE, cuando hablo de RAE, son especies RAE raras, amenazadas o en peligro. Bueno, uno de los temas que la sociedad está pendiente es lo relacionado al cambio climático, al calentamiento global, y uno de los principales factores son los gases de efecto invernadero, que se liberan principalmente por el desarrollo industrial, o en el pasado se liberaron en los países industrializados. Y el otro tema que creo que es interesante es en lo que tiene que ver con el Uruguay natural, la producción ganadera. Otro de los gases de efecto invernadero es el metano, que emite el ganado, y nosotros tenemos una dotación ganadera muy importante en Uruguay, y el hecho de que mucho del ganado convive con los árboles de alguna manera nivela y neutraliza ese efecto de otro gas de efecto invernadero como es el metano. Entonces, de alguna forma, el hecho de contar con un patrimonio significativo a nivel país nos permite generar un balance muy positivo en lo que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Uruguay en materia forestal está trabajando de manera altamente profesional. Si a nivel internacional, si nos quisiéramos comparar a nivel internacional, son pocos los países que
acrecientan su patrimonio forestal, y no solo a partir de plantaciones, sino también de bosque nativo. Tenemos que tener presente que a nivel de toda América, solamente Uruguay, Costa Rica y Chile son los únicos 3 países que aumentan la cobertura de bosques todos los años. En el resto de los países hay deforestación, que es uno de los problemas más importantes y que están causando en buena medida los problemas de cambio climático. Por eso, en ese sentido, Uruguay está a la vanguardia de los países en materia de conservación, digamos, de la naturaleza y su desarrollo forestal. Estos sellos, a través de los cuales está certificada la actividad forestal y que hoy abarca del orden de las 800.000 hectáreas, que es como el 90% de los bosques plantados, son sellos internacionales avalados por las principales organizaciones no gubernamentales ambientalistas que existen en el mundo. Pero acá en este lugar lo que se hace es pasa todo el agua que sale de la cuenca, se estima qué cantidad pasa durante todo el tiempo, es un muestreo continuo, primero porque se mide la altura de la napa allí cuando se viene a medir, y después porque ahí hay 2 equipos que miden en forma continua cuál es la profundidad de pasada del agua y se estima cuál es el caudal que pasa. Y a la vez con este tanque se muestra la calidad del agua. Otro tema en gran discusión ha sido el tema de pozos que se secan. O sea, y sobre todo en lo que ha sido toda la zona del litoral. Nosotros ahora desde hace unos años hemos construido perforaciones de unos 5 metros de profundidad y estamos midiendo cómo varía el nivel freático en forma continua. Hasta ahora, y estos son resultados preliminares, o sea, lo que hemos encontrado es que después de lluvias intensas, con un volumen importante de agua caída, o sea, hablemos de más de 50 milímetros, o sea, de que estamos observando que un mayor ascenso de los niveles, o sea, mayor recarga bajo monte de eucaliptus que en la pastura natural para uso ganadero. El ciclo hidrológico es como todos los ciclos naturales, un ciclo complejo que tiene distintos componentes y se comporta de una determinada forma según el rubro productivo al que uno esté trabajando. Evidentemente el tema del ciclo hidrológico debajo de una plantación forestal se comporta diferente que una pradera. El agua que llega a los cauces es el resultado principalmente de las precipitaciones a través del escurrimiento superficial y de alimentación de esos cauces a través de las napas superficiales que percolan y llegan a los ríos y arroyos. En lo que tiene que ver con esos 2 componentes, el ciclo hidrológico bajo una plantación forestal tiene un comportamiento diferente. La copa de los árboles intercepta la precipitación, le quita velocidad al agua y el agua termina llegando al suelo a una menor velocidad, permitiendo una mayor percolación para alimentar los acuíferos subsuperficiales y un menor escurrimiento potencial con su consecuente erosión. En el caso concreto de la biodiversidad, lo que más nos importa en nuestro caso es, más que nada, conservación de monte indígena que se hace, y fundamentalmente para el tema nuestro es las áreas de amortiguación, mantenimiento de los ecotonos. Eso es prioritario. Yo creo, esto es en lo personal, que el éxito de toda actividad actualmente en términos de biodiversidad involucra 2 cosas que hay que tener claras. Uno es el manejo adecuado y el otro es el control adecuado. Creo que en este caso se están cumpliendo estos 2 aspectos. O sea, hay un manejo que uno lo que puede hacer es guiar un poco para que sea un manejo lo más racional y amigable con el medio ambiente, y a su vez existe un control, ya sea a nivel nacional e internacional, que son los que controlan toda esta actividad. El concepto que tiene la Dirección General Forestal y que ha mantenido siempre es el concepto de sustentabilidad. ¿Qué queremos decir con esto nosotros? Cuando muchas veces nos preguntan cómo va la forestación, exporta más, exporta menos,
Y bueno, sí, crece, la forestación crece, los productos forestales crecen, las exportaciones crecen, pero lo que nos interesa es desarrollar una forestación sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí que se desarrolle lo económico, porque si no las empresas no existirían, se irían del país o no se plantaría. Pero fundamentalmente tenemos que tener de las tres patas también mucho cuidado en lo que es lo social, que implica que el desarrollo de la gente, el bienestar de la gente que trabaja en la forestación, la gente que circunda todo este proceso se vea beneficiada, y lo ambiental, que particularmente es una de las riquezas enormes que tenemos en el país. Nosotros en el país tenemos una inversión hecha, no solo en forestación, en muchas otras actividades que son altamente calificadas y valiosas, que es nuestro suelo y nuestra gente, así como el aire y el agua. Yo creo que es fundamental el cuidado del medio ambiente, es fundamental la sustentabilidad, y la forestación en Uruguay, con su ley forestal, aquella ley que votaron en el 1987, los legisladores levantando todos la mano, ha tenido la gran virtud de hacer una reglamentación y de tener un control tal de que hubo un ordenamiento y un cuidado del medio ambiente que no se daba en otras explotaciones, y que hoy se comenzó ya a hablar de ese tipo de ordenamiento que dio origen, por ejemplo, a la Ley de Ordenamiento Territorial de nuestro país. Por eso es que nosotros creemos que la sustentabilidad ambiental es fundamental. Es la gran riqueza que nosotros tenemos, que la encontramos de una manera y que tenemos que devolverla mejor a nuestros hijos. ¿Qué ha hecho el sector forestal para contribuir, digamos, a este aspecto? Se ha autorregulado, es el único sector o el primer sector que elaboró un código de buenas prácticas forestales. ¿Qué implica esto? Implica que todas las tareas que hay que realizar desde que se prepara un suelo para plantar los árboles hasta que se cosecha la madera están definidas, y definida la forma en que deben ser realizadas para que no afecten al medio ambiente.